Se nos pide que simplifiquemos las expresiones dadas. Primero tenemos la raíz cuadrada de 192. Debido a que tenemos una raíz cuadrada o porque el índice es 2, necesitamos encontrar los factores cuadrados perfectos de 192. Y, por lo tanto, determinemos la factorización prima de 192. 192 es igual a 2 veces 96. 2 es primo. 96 es igual a 2 veces 48. 2 es primo. 48 es igual a 6 por 8. 6 es igual a 2 por 3. Ambos son primos. 8 es igual a 4 por 2. 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2. La factorización prima contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de 2 y un factor de 3. Escribamos esto como la raíz cuadrada de 2 veces 2, 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces, 3 veces. Y ahora rodeemos los factores cuadrados perfectos. Bueno, 2 veces 2, o 2 al cuadrado, es un factor cuadrado perfecto aquí, aquí, entonces, todo esto se simplificará y nos quedaremos con un 3 debajo de la raíz cuadrada. Simplificando, la raíz cuadrada de 2 por 2. Bueno, la raíz cuadrada de 2 cuadrados se simplifica a un factor de 2 aquí, aquí y aquí, lo que nos da 3 factores de 2 fuera de la raíz cuadrada. Luego tenemos veces la raíz cuadrada de 3 y 2 veces 2 es igual a 8, dándonos 8 raíz cuadrada 3. Luego, tenemos 5 raíces cuadradas de 32 divididas por 8. Nuevamente, el primer paso es determinar los factores cuadrados perfectos de 32. Veamos la factorización prima. 32 es igual a 2 por 16, y podemos detenernos aquí si reconocemos que 16 es un cuadrado perfecto porque 16 es igual a 4 por 4. Entonces, para este ejemplo, no encontraremos la factorización prima completa. Paremos aquí y escribamos la expresión como 5 veces la raíz cuadrada de 16 veces 2. Todo dividido por 8. Continuaremos con el círculo 16 porque 16 es un factor cuadrado perfecto. 16 es igual a 4 por 4, o 4 al cuadrado. Entonces, debido a que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, esto se simplifica a 5 veces 4 veces la raíz cuadrada de 2, todo dividido por 8. Antes de multiplicar aquí, observe cómo podemos simplificar. Tenemos un factor común de 4 entre el numerador y el denominador. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8, lo que nos da 5 raíz cuadrada 2. Todo sobre 2. Esta es la expresión simplificada. Y ahora para la última expresión, tenemos la cantidad 6 más 4 raíz cuadrada 48 dividida por 12. Recuerde, no podemos simplificar a través de la suma o la resta, y por lo tanto no podemos simplificar los 6 y los 12 aquí debido a la suma. Una vez más, comencemos a simplificar la raíz cuadrada de 48, determinando los factores cuadrados perfectos de 48. Bueno, 48 es igual a, si escribiéramos 48 como 3 por 16, podríamos detenernos. De nuevo, porque 16 es un cuadrado perfecto. Pero digamos que escribimos 48 como 6 veces 8, como lo hicimos antes. 6 es igual a 2 por 3. Ambos son primos. 8 es igual a 4 por 2. 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2. Ambos son primos. Entonces podemos escribir esto como la cantidad 6 más 4 veces la raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4 factores de 2 y un factor de 3. Esto todavía es más de 12. Bueno, aquí hay un factor cuadrado perfecto de 48, y aquí hay otro. La raíz cuadrada de 2 por 2, o 2 al cuadrado, se simplifica a un factor de 2 aquí y aquí, lo que nos da 6 más 4, 2 veces, la raíz cuadrada de 3, todo sobre 12. Bueno, 4 veces 2 es igual a 16, lo que nos da 6 más 16 raíz cuadrada 3, todo sobre 12. Y ahora desde aquí, tenemos dos opciones para simplificar. Si miramos solo el numerador, 6 y 16 comparten un factor común de 2. Entonces, si factorizamos 2 del numerador, tendríamos 2 veces la cantidad 3 más 8 raíz cuadrada 3, todas divididas por 12. Y esta forma la podemos simplificar porque tenemos un producto aquí y hay un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 6 2 en 12. La expresión simplificada final es 3 más 8 raíz cuadrada 3, todas divididas por 6. De nuevo, no podemos simplificar los 6 y los 3 aquí porque no podemos simplificar la suma o la resta. Pero también quiero mostrar cómo podemos simplificar de otra manera. Así que escribamos esto aquí abajo en la esquina. Tenemos 3 más 8 raíz cuadrada 3 dividido por 6, y volvamos a este paso aquí.
Otra forma de simplificar esto sería dividir esto en dos fracciones separadas, donde tenemos 6 sobre 12. Más 16 raíz cuadrada 3 sobre 12. Estas dos expresiones son equivalentes, y ahora podemos simplificar cada fracción individualmente. 6 y 12 comparten un factor común de 6. Hay uno 6 en 6 y 2 6 en 12. Observe cómo esto se simplifica a 1 2. Aquí, 16 y 12 comparten un factor común de 4. Hay 4 4 en 16 y 3 4 en 12. La expresión también se puede escribir como solo 1 2 más 4 raíz cuadrada 3. Más de 3. Observe cómo simplificando de esta manera, la expresión se ve diferente, pero es equivalente. Si tuviéramos que obtener un denominador común y sumar estas dos fracciones, obtendríamos la cantidad 3 más 8 raíz cuadrada 3 dividido por 6. Entonces, cualquiera de estas expresiones se considera la forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.